Tengo pocos minutos para contarles una historia que ustedes ya conocen, pero se las relato de una manera express. El título de esta noche es: Los hermanos de José no eran tan malos como aparentaban. Los hermanos de José no eran tan malos como parecían. Todos los que estamos acá hemos escuchado la historia de José. Dice la Biblia que José era el hijo, el último del patriarca, y la Biblia relata cómo José recibió favores y favoritismo de parte de su padre. Dice la Biblia que su padre lo tuvo en su vejez y por eso, al tenerlo en su vejez, lo consintió. Dice textualmente la Biblia en Génesis capítulo 37 que Jacob amaba más a José, lo amaba más que a todos sus hijos y tenía preferencias para con él. La Biblia no esconde este dato importante y nos los da a conocer para mostrarlo. José entonces era el favorito de su padre, y no solamente eso. El padre de José era más imprudente de lo que cualquiera se pudiera imaginar, que es más, no escondía su sentimiento de favoritismo y mostraba a todos sus hijos de que José era favorito entre todos. Es así como el padre, incorrectamente mostrando su emoción, le hace una túnica de colores a José. Le hace esta túnica de colores demostrando de que con esta túnica José era especial. Esta túnica tenía un símbolo y un significado que no era así nomás. La túnica era especial y dedicada para el hijo primogénito, esa persona que gozaría de toda la heredad del padre. Aquel primer hijo que gozaría de la bendición de su padre. Cuando el padre de José viene y pone la túnica sobre José, le está diciendo a todos sus hermanos: el menor será el primero y el menor tendrá la bendición de la primogenitura. Claro, esto llevó a un gran lío y a un gran problema, que el padre no solamente no escondía su sentimiento de favoritismo, sino que además de esto lo demostraba con una túnica y dándole el honor a José. Pero la historia de José no queda hasta ahí, sino que José gozaba de un favoritismo no solamente en la tierra, sino que José gozaba de un favoritismo en los cielos. Es más, el mismo Dios creador tenía planes y tenía sueños para con José. Y es entonces este Dios poderoso y este Dios supremo que tiene planes para con José. Tales planes como lo tienen con cada uno de los que estamos acá, con cada joven de los que han venido en esta noche. Levánteme la mano los jóvenes que han venido en esta noche. Cada uno de los que estamos acá, todos tenemos el favor de parte de Dios. Ese favor de parte de Dios que, así como con José, así Dios tiene planes maravillosos para con sus hijos. Y esos mismos planes que Dios tenía con José, viene Dios y no sé qué le habrá dado a Dios, pero Dios quiso contárselos y compartírselos a José. Quiero decirte que Dios habla a su pueblo y Dios habla a sus hijos. Y hay dos canales de comunicación que Dios usa para dar a conocer lo que Él sabe y lo que nosotros no sabemos. Y estos dos canales de comunicación de parte de Dios para con los hijos es lo siguiente: número 1, sueños, y número 2, visiones. Y no es raro que tú hayas tenido sueños y no es raro que tú hayas tenido visiones como las tuvo José en su momento, porque los sueños y las visiones es el lenguaje del Espíritu Santo, es la manera que el Espíritu Santo da a conocer los planes que Dios tiene para con nosotros aquí en la tierra. Y por medio de estos dos medios de comunicación que tiene
Dios para con los hijos, Dios transmite y comunica su mensaje y su plan para con José. Se da entonces el caso de que viene Dios y comparte, no sé por qué, pero lo hizo. Y le dice a José lo que él haría con él. Le cuenta un sueño y le transmite el primer sueño. Y usted conoce la historia que José recibe ese sueño y lo cuenta a sus hermanos. Recibe un segundo sueño también de parte de Dios y va y se lo cuenta también a sus hermanos. Y lo que sucede es lo siguiente: cuando Dios comparte los sueños, cuando Dios comparte las visiones que Dios tiene para con nosotros, es ahí cuando Dios está transmitiendo todo su conocimiento y todo su plan para nuestras vidas. Y justo en ese momento, la Biblia en todo el capítulo de Génesis nos relata cómo Dios le transmite este conocimiento a José. Pero lo interesante en todo ese capítulo 37, que ustedes lo podrán leer en sus casas, es cómo reaccionó José con lo que Dios le compartió. Y lo interesante está saber cómo reaccionamos nosotros cuando nos damos cuenta que somos favorecidos, que somos escogidos y que somos hijos de Dios, destinados no para perdición, sino para salvación. Lo interesante está saber cómo José reacciona al darse cuenta de lo que Dios haría. Y quiero decirte dos partes en esta parte del relato. Número uno, ¿quién era José cuando recibió el sueño? Y número dos, ¿cómo reaccionó José cuando recibió el sueño? Número uno, ¿quién era José cuando recibió los planes de Dios? Dice el libro de Génesis que él era un simple joven de 17 años. Así como tú y así como yo. Joven, puberto, inmaduro y lleno de espinillas y de barros y de inseguridades. José temblaba porque era una persona lleno de inseguridades. José temblaba porque se tenía que poner probablemente tacones para no parecer tan baja. José tal vez temblaba de inmaduro porque tenía que ponerse dimoxidil, no me recuerdo cómo se llama, para quitarse las espinillas que le daba pena. ¿Cómo se llamaba? Óxido, diamóxido. Yo recuerdo cuando me ponía esa cosa porque me daba pena. Pero después yo llegué al colegio y llegaba con la espinilla blanca y la gente me decía, qué asco tu espinilla. Y yo dejé de ocupar eso. Pero las inseguridades que tenía José estaban ahí. Bajo ese contexto, José recibe el sueño. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionó José ante tremendo sueño? La pregunta es, ¿cómo reaccionaste tú cuando te diste cuenta que tú eras probablemente un hijo de un pastor? La pregunta es, ¿cómo reaccionaste tú cuando te diste cuenta de que nada ni nada podrá separarte de la mano de Dios? La pregunta es, ¿cómo tú, joven, cómo reaccionaste cuando te diste cuenta de que tu madre es una diaconisa, de que tu padre es un coordinador, de que tu padre es un pastor? ¿Cómo reaccionaste cuando te diste cuenta de que no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Cristo Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo, para con tu vida? Y quiero contarte la reacción de José. Ya dije que José era inmaduro, puberto, lleno de espinillas. Y como todos, llenos de inseguridades, si yo te contara mis inseguridades, José estaba en ese momento lleno de inmadurez, inexperimentado y topado de inseguridades. Como todo joven, como todos hemos estado en algún momento de nuestra juventud o hasta en nuestra adultez. Inseguridades que necesitamos andar probablemente unos zapatos de marca para sentirnos importantes. Inseguridades como tener que andar la ropa con el caballito
para sentirnos importantes en medio de la universidad. Inseguridades de esas gozaba José. Y es por eso que su reacción fue de la siguiente manera. Dice la Biblia en el libro de Génesis que al recibir José los sueños y visiones de parte de Dios, corrió a contárselo a sus hermanos. Recibió el primer sueño y fue a mostrar lo que Dios haría imprudentemente con él. Recibió el segundo sueño y se dio cuenta de que sus hermanos lo envidiaban y se enojaron por lo que Dios haría con su vida. Y recibe un segundo sueño y ¿sabes qué hizo? Aprendió del primero y dijo, veo que causo envidia en mis hermanos, veo que mi padre ha hecho favoritismo conmigo, entonces voy a callar y ya no voy a andar diciendo lo que Dios va a hacer conmigo y voy a ser prudente. No voy a tener que mostrar los carros, las bendiciones que Dios me ha dado, los linajes, las túnicas de colores, para no mostrarme mayor o mejor que mis hermanos. Pero como José, ¿cómo era José? Inmaduro, puberto y lleno de inseguridades. Entonces, como él era así, como la bendición lo encontró así y como la noticia de Dios lo encontró así, pues actuó de esa manera. Tuvo el segundo sueño y su reacción fue la misma que el primero. Fue y se la contó una vez más a sus hermanos, a tal grado que dice el libro de Génesis capítulo 37 que sus hermanos lo aborrecieron aún más. Es decir, sus hermanos ya no lo toleraban y ya no lo podían ver. Porque José se pavoneaba con la túnica que su papá le había dado y no le había dado a sus hermanos, y porque José hablaba de lo que Dios haría en su vida y de lo que Dios y de los planes que Dios tenía para con su vida. Ahora, claro está que para todos esos que hemos sido alguna vez inmaduros, pubertos y llenos de inseguridades, como todos los que estamos acá, Dios tiene procesos y Dios tiene métodos y Dios tiene formas para molernos en todo el trayecto de nuestra vida. Muchos llegamos a ser adultos y seguimos en los procesos de Dios. Muchos aún somos jóvenes y seguimos siendo molidos por Dios. Muchos llegamos hasta con canas a ser viejos y casi que nos entierren y todavía seguimos siendo inmaduros, pubertos y llenos de inseguridades. Pero José pasó un proceso en donde tuvo dos estaciones muy bonitas. Estación número 1, la estación de la esclavitud. Una esclavitud que lo llevó a Potifar, en donde tuvo que ser esclavo. El niño mimado, el niño que era el hijo de papi, el niño que le daban carro en el colegio, al niño que le pagaban sus Nike de $150, al niño que le pagaban todo en la casa, al niño que tenía sirvienta, que no lo dejaban lavar sus calzoncillos. Al niño que no lo dejaban lavar los platos porque se le ensuciaban las uñas. Dios tenía una estación perfecta para agarrarlo, agarrarle la cabecita y molerlo en la estación número 1, que era la esclavitud. Pero José todavía no había captado, porque José todavía en este proceso hablaba todavía de sus hermanos. En su corazón no había discernido lo que le estaba sucediendo y lo que le estaba pasando. Todavía en este proceso José aún culpaba a sus hermanos y decía, por culpa de mis hermanos es que yo estoy con Potifar. Por culpa de mis hermanos es que yo estoy en esta esclavitud. Por culpa de mis hermanos, por culpa de mi mamá que no me atendió, por culpa de mis padres, yo estoy ahora en esta esclavitud y es por eso que yo ahora fumo un cigarro. Y es por eso que ahora yo me echo un puro para liberar las ansias que me da el vivir en casa. Y es por eso que José todavía no había entendido en su primera etapa de su proceso de la esclavitud. Pero como José no había captado la idea de que quien estaba mal era él, entonces Dios tiene
dos estaciones en este proceso. Y es José llevado de la esclavitud, de la servidumbre, a la cárcel. Y es así como José es llevado de la casa de Potifar a la cárcel. Y en esta cárcel el Señor hace un proceso total en José de regeneración. Y es en esta cárcel donde José es pulido y es probado y es transformado por Dios. Y es en este proceso y en esta segunda estación donde José es transformado. Es en este proceso de la cárcel donde la impotencia sale. Es en este proceso de la cárcel en donde aquellas personas que están en una cárcel culpando a sus padres o culpando a otros, culpando a sus propios hermanos de tiranos y malos, culpando en otros y no teniendo responsabilidad en ellos, llegan entonces a una cárcel de odio y de amargura, en donde nadie los puede sacar, porque culpan a otros de sus problemas, porque culpan a otros de sus cárceles, porque culpan a otros de sus situaciones, porque culpan a otros y no se responsabilizan de que en sus pozos y en sus problemas han sido sus propias decisiones los que los han llevado a esa situación. Y es por eso que así como José, muchos jóvenes dentro de la iglesia, muchos hijos de Dios dentro de la iglesia, favorecidos por Dios, favorecidos por el Padre, favoritos de Dios como el Padre, han tenido que morder el polvo como el hijo pródigo, han tenido que morder la tierra como el hijo pródigo y han tenido que pasar por las dos mismas fases de José. La primera, la esclavitud, y la segunda, las cárceles. Y en la primera es por eso que muchos jóvenes están esclavos del pecado. Y es por eso que muchos jóvenes no pueden dejar la fornicación. Y es por eso que muchos jóvenes no pueden dejar el adulterio. Y es por eso que muchos jóvenes dentro de la iglesia, siendo hijos favorecidos por Dios, están esclavos en una cárcel de pecado y de amargura. Y es por eso que muchos jóvenes se han desahuciado en la pornografía. Y ahora en su cárcel culpan a otros, diciendo que la pornografía es una causa de lo que sus hermanos le hicieron a él. José entonces tenía que estar bajo el yugo del pecado, cuando antes era un hijo favorito que no tenía que hacer absolutamente nada en la casa. Tuvo que ser esclavo, tuvo que ser metido a esclavitudes sexuales, tuvo que ser metido a esclavitudes de masturbación, tuvo que ser metido a esclavitudes de cigarro, tuvo que ser metido a esclavitudes de sexo, alcohol y drogas, para darse cuenta que el culpable siempre fue él, que el responsable de su cárcel, que el responsable de su situación siempre fue José. Que sus hermanos no eran tan malos como parecían. Que su orgullo y su sentido de superioridad lo habían llevado a esas cárceles, a esas prisiones y a esa esclavitud. Pero lo interesante es, tal como el hijo pródigo, es lo siguiente. La pregunta interesante es, así como el hijo pródigo entró en sí, lo interesante es que cuando identificamos nuestras cárceles, que cuando identificamos nuestras esclavitudes, cuando identificamos nuestra impotencia, cuando tú, joven, logras identificar tu impotencia de poder saludar a tu papá, cuando tú, joven, logras identificar tu impotencia de acercarte a tus padres,
Cuando tú, joven, identificas que no puedes ni abrazar a tus propios hermanos, que no puedes ni abrazar a tu propia familia, porque la cárcel del odio, la cárcel de la amargura, la cárcel del resentimiento no te deja. Y quieres ser un buen hijo y la cárcel no te deja. Y quieres ser un ejemplo en tu casa y tu cárcel no te deja. Y quieres perdonar y Potifar te dice: no, usted está esclavo al pecado, usted está esclavo al odio, usted está esclavo a la amargura. Y te sientes impotente y te sientes frustrado. Y ves atrás y ves tu tiempo y ves lo que Dios quería hacer contigo. Y ves los sueños y ves las visiones y ves la túnica de colores que tu padre te hacía, y ves lo bueno y lo grande y los planes maravillosos que Dios tenía para con tu vida. Y la impotencia del pecado, la impotencia del sexo, la impotencia de la pornografía no te permite ser libre. Pero bajo esa situación, José pudo darse cuenta de que sus hermanos no eran tan malos como parecía. José pudo darse cuenta que sus hermanos no eran los malos de la película. Que el problema siempre estuvo en él. Que el problema estuvo en su interior. Que el problema estuvo en él, que lo tuvo todo, las promesas y los planes de Dios para con su vida. Y lejos de eso, por ser un joven, por ser un puberto, por ser un inexperimentado, por ser un lleno de inseguridades, trasladó todo eso en soberbia y en orgullo para con su familia. Pero la clave está en entender esta noche lo siguiente: todos los que estamos acá hemos pasado por cárceles de pecado y por esclavitudes como las que pasó José. Todos de los que estamos acá hemos pasado por pozos amargos de impotencia en donde no podemos hacer nada, porque culpamos a otros de nuestra situación, cuando somos nosotros los responsables. Porque culpamos a otros, y como culpamos a otros, el otro tiene que venir a sacarme. Y el otro nunca va a poder venir a sacarte de tu hoyo y de tu problema. Solamente será cuando reconozcas qué fue lo que te llevó a ese momento. Solo basta que reconozcas qué fue lo que llevó a José a su cárcel y a su prisión. Y lo que llevó a José a su cárcel y a su prisión fue nada más y nada menos que su inmadurez, que su arrogancia, que sus inseguridades, su orgullo y su sentido de superioridad. Eso mismo que lo llevó a José a la cárcel y a la esclavitud. Reconocer que eso fue lo que lo llevó a él es lo que lo puede sacar de ese hoyo. Y es así como José, después de pasar estas dos estaciones de esclavitudes y de cárceles, llega al destino final que Dios tenía preparado para su vida. Y es hasta entonces que tú pases cárceles, que tú pases esclavitudes, es entonces hasta que tú pases problemas dentro de la familia, es hasta entonces que tú quieras dejar el alcohol, es entonces hasta que el alcohol te domine por completo, es hasta entonces que la droga te haga pedazos, es hasta entonces que la cocaína que estás ingiriendo te haga pedazos y te ponga así de delgado. Es hasta entonces que el cigarro, la ansiedad del cigarro te quiebre y te mate. Es hasta entonces que digas: yo no puedo salir de esta cárcel. Es hasta entonces que tú estés en ese momento de esclavitud, que diga: yo no puedo salir de este momento, yo no puedo salir de esta situación. Pero quiero darte buenas noticias y quiero darte esperanza. Esta noche hay una persona que puede sacarte de esclavitud, hay una persona que puede sacarte de problemas, hay una persona que puede liberarte de tus ataduras. Su nombre es Jesucristo.
Jesucristo. Su nombre es el Señor de los señores. Esta tarde Dios puede sacarte de tu cárcel. Y quiero anunciarte y quiero decirte lo siguiente. Dice el libro de Génesis, los planes que Dios tenía para con José. Y quiero que abras tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 45. Génesis 45, 1, ¿lo tenemos todos? Dice, José da a conocer a sus hermanos. Génesis 45, 1, ¿lo tenemos todos? Y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaban 5 años en los cuales ni había, ni habrá arada ni siega. Y Dios fue el que me envió delante de vosotros para preservarlos a posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de la gran liberación. Así pues, como dice el 8, no me enviasteis acá vosotros, sino que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven y no te detengas. Habitarás en tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos y tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza y tu casa y todos lo que tienes. En ese versículo quiero que entiendas lo siguiente. Dios culmina los planes que tenía para con José. Los mismos sueños y visiones que Dios le trasladó a José cuando era un puberto, cuando era un inexperto, son los mismos que el mismo José habla con su boca y le dice a sus hermanos, ustedes no eran tan malos como parece. No fueron ustedes. Papá, ¿no fuiste tú quien me trajiste a esta adicción de alcohol? Papá, ¿no fuiste tú quien con haberte ido de la casa me trajiste a este odio y amargura que siento por dentro? Papá, ¿no fuiste tú quien provocaste a ira a mi corazón? Padre, hermano, ¿no fuiste tú quien me dejaste solo y abandonado cuando yo te necesitaba? Fue Dios el que te usó, fue Dios el que provocó situaciones difíciles en mi vida para que Él cumpliera sus planes en mi vida. No entristezcáis y no pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Levante la mano los hijos de Dios en esta tarde. Quiero decirte lo siguiente: los mismos planes y visiones que Dios tuvo con José, los tiene con cada uno de los que estamos aquí en esta noche.
Los mismos planes que tuvo con José, Dios los tiene. Y esos planes, quiero decirte que son los siguientes. Dios tiene planes para con sus hijos, no para que sean rascuaches, no para que vivan en esclavitud de pecado, no para que vivan en esclavitud, presos en su odio y en su amargura. Dios llamó y Dios sacó a José para que fuera un príncipe, para que fuera de la realeza, para que fuera un hijo de Dios. Dios te ha levantado a ti no para que andes tirado en el alcohol. Dios no te ha tratado a ti para que andes tirado en la avaricia. Dios te levantó a ti para que seas un príncipe de casa, un hijo del rey, un hijo de Dios amado. Y esos son los planes de Dios para con tu vida. Pero no solamente te levantó para ser príncipe, no solamente levantó a José para ser príncipe, sino que lo levantó para que fuera bendición para su familia. Dios te ha levantado a ti, joven, para que en tu casa, cuando no haya empleo, tú seas el que levantes la casa y la economía de tu casa. Para que cuando tus padres no tengan, tú seas el estandarte. Para que tú bendigas a tus padres cuando no haya, cuando tú seas bendición en tu casa. Los planes de Dios para con José eran los siguientes: para que en medio de las pandillas, para que en medio de los problemas, para que en medio de los fumadores, para que en medio de los que están fornicando, tú seas un estandarte, tú seas un ejemplo en tu familia, y que tus hermanos digan: yo quiero ser como José, yo quiero ser de bendición como José. Dios tiene planes para que seas de bendición para tu familia. Pero no solamente para tu familia, no solamente para tu casa. Dios tenía planes para que José fuera bendición para toda una nación hebrea y judía. Dios quería que él fuera rey. Dios quería que él fuera príncipe. Dios te tiene no solamente de bendición para tus padres y para tus hermanos. Dios quiere que este país, El Salvador, sea bendecido por medio de ti. Dios quiere que esta colonia donde tú vives sea bendecida por medio de ti. Dios quiere, sus planes, sus visiones son tan amplias que no las conocemos, pero Dios las transmite por medio de sueños y visiones. Y lo que Dios quiere para con tu familia y para lo que Dios quiere para con tu vida, joven, es que seas grande en medio de esta nación. Pero no solamente grande en medio de una nación, y que lleve bendición a tu casa y a tu familia. Cuando José llegó a ser príncipe y el segundo de todo Egipto, por la bendición de José, José fue llevado a ser bendición para todas las naciones. Y en el último nivel de bendición de José, Dios lo hizo grande en su casa, grande en su familia y grande y bendecido para todas las naciones. Esos mismos planes nunca, a pesar de que estuvo en la cárcel, a pesar de que estuvo en los problemas, José, nunca cambiaron. Los planes de Dios nunca cambiaron con tu vida. Él siempre soñó con que tú fueras un cantante. Él siempre soñó con que tú fueras un hijo de Dios. Él siempre soñó con que tú fueras un predicador de su palabra. Él siempre ha soñado con que tú seas de bendición en tu casa. Él siempre ha soñado, nuestro Padre ha soñado de que tú seas un ejemplo en medio de las tinieblas. Y quiero decirte, este José que te está predicando en esta hora pasó por esclavitudes de pecado, pasó por pozos de desesperación, pasó por problemas, pero los planes de Dios siempre permanecieron para con su vida. Y es por eso que en esta noche yo te estoy predicando en esta hora y te estoy animando y te estoy diciendo: Dios no ha perdido su ánimo contigo. Y quiero decirte lo siguiente: el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, y los mismos planes que tiene con tu vida, Él siempre los va a terminar, tarde o temprano. Y tarde o temprano, te guste o no te guste, vendrás rendido con tu orgullo aquí a este lugar,
Y tarde o temprano, te guste o no te guste, Dios te va a traer y te va a doblegar tu orgullo, y te va a doblegar tu soberbia, y te va a delegar todo tu sentido de superioridad. Y un día vas a ir donde tus padres y les vas a pedir perdón y les vas a decir: Padre, te he fallado, Padre, he sido soberbio, Padre, he sido esto y lo otro, pero en esta hora yo he entendido los planes de Dios para con mi vida, y yo quiero que los planes de Dios se cumplan para con mi vida, porque los hermanos de José no eran tan malos como parecían. Esta noche no pretende el Espíritu con este mensaje hacerte burla o hacerte menos por tus inseguridades, porque todos hemos sido jóvenes y todos hemos sido pubertos llenos de inseguridades. Ni tampoco queremos evitarte las cárceles y los fracasos, porque no hay reinado y no hay éxito si no hay caídas. Es necesario que pases por esas cárceles. Es necesario que te eches el cigarro y te des cuenta que el cigarro no te va a dar paz en tu interior. Es necesario que vayas y hagas lo que vas a hacer con tu vida. Que te pongas el tatuaje que te quieras poner en la cabeza, en la frente, lo que quieras, las lágrimas que quieras ponerte, lo que sea. Irte de tu casa, irte a vivir solo, haz lo que has de hacer. Pasa tu cárcel. Si te vas a ir con ese hombre que dice, ese novio que te ha prometido 1000 amores, vete con él. Pero quiero decirte que cuando regreses a casa, Dios te está esperando con sus brazos abiertos, y Dios te está esperando para decirte: estos planes tuve siempre contigo. Que seas princesa, que seas un príncipe, y que seas bendición para tu casa y bendición para tu familia. Y un día tus hermanos dirán: yo quiero ser como él. Y habrás llegado a ese momento en donde José llegó a ser el ejemplo de sus hermanos. Y llegarás al momento en donde José les diga: no se molesten, no fueron ustedes que me trajeron aquí. Llegará el momento donde tú converses con tu mamá y le digas: madre, no fuiste tú la que me echaste de la casa. No fue que quedé embarazada y por eso me echaste. Fue mi inseguridad, y fue mi arrogancia, y fue mi soberbia y mi sentido de superioridad, de creerme una hija de una diaconisa, de creerme un hijo de un pastor, de creerme a alguien favorecido por Dios, y creer que podía todas y todas. Pero en esta noche el Espíritu no quiere condenarte. El Espíritu no quiere decirte: ay, qué bien está tu cárcel. El Espíritu en esta noche lo que quiere es que esos Josés, es que esos jóvenes entiendan que sus planes de Dios siempre permanecen fiel para con sus vidas. Y lo que quiere Dios en esta hora es lo siguiente: decirte lo siguiente: Dios ha planificado que tú seas bendición para tu casa, para tu familia, para la nación y para todas las naciones. Y ese es el plan de Dios. ¿Y qué vamos a hacer contra él? ¿Y qué vas a hacer tú contra ese plan de Dios? Dios ha pronosticado que tú y yo seamos bendición en nuestra casa. Dios ha pronosticado y ha planificado que nosotros seamos ejemplo en medio de una sociedad corrompida. ¿Y qué vamos a hacer contra eso? Lo único que podemos hacer es rendirnos a sus planes y decirle en esta noche: a la verdad, Señor, yo soy esa persona que no he entendido. ¿Y sabes qué sucede? Cuando Dios ve a una persona con corazón humilde, dice: el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido, dice Proverbios 29:23. Esta hora el Espíritu no viene a decirte: eres un joven inexperimentado, estás ahí metido. No. El Espíritu lo que quiere en esta noche es que salgas de tu esclavitud y de tu cárcel. El Espíritu lo que quiere es que ya no te manden Potifar. El Espíritu lo que quiere es que ya no te mande el sexo al que tú le dedicas. El Espíritu lo que quiere es que ya el alcohol no reine en tu vida. El Espíritu lo que quiere es que ya no seas esclavo de la avaricia, el poseer más. El Espíritu lo que quiere en esta hora es liberarte de tu esclavitud y de tu problema.
para que vengas a la casa de Dios, para que vengas una vez más y te ponga, así como Jacob le puso a José su manto de colores y de púrpura. El Padre está esperándote en esta noche para que vuelvas una vez más a casa y te ponga una vez más el manto de realeza, porque eres un príncipe, porque eres un hijo de Dios y porque nunca te ha dejado de amar. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Los planes de Dios permanecen. La gente cambia. La gente dice y promete algo, pero los planes de Dios permanecen para con tu vida. ¿Cuántos se alegran por eso? El mismo plan que tuvo Dios con José cuando le dio sus sueños y visiones a sus 17 años, es el mismo plan que se cumplió cuando José llegó a ese reinado. Tarde o temprano, tú volverás a casa y tarde o temprano, tu padre te recibirá, te dará un beso, te dará un abrazo y te dirá: hijo, bienvenido a casa, porque los hermanos de José no eran tan malos como parecían. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora.